Preámbulo. Entonces, para todos, bienvenidos. Estamos comenzando este taller de comunicación escrita, un taller que se ha generado con la intención de favorecer el mejor desempeño para que nuestros estudiantes que van a presentar la prueba de Estado Saber Pro en esta primer convocatoria del año 2023 se familiaricen cómo presentar, cómo desarrollar esta competencia de comunicación escrita que tiene pues particularmente una sola pregunta abierta a diferencia de las otras competencias. Nos está acompañando el profesor Hugo Jiménez del Departamento de Humanidades. Agradecemos la participación de él. Al Departamento de Humanidades que nos ha venido acompañando con los docentes. Recordarles que si tienen alguna duda me la pueden dar a conocer para temas de la competencia propiamente, fechas, una novedad, a mi correo electrónico ivanmedina@busta.edu.co. Y como tengo clase, me tengo que retirar. Ya el profesor se queda con ustedes, ya va a quedar como anfitrión y la grabación se va a dar a conocer más adelante. Entonces, profesor, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Profe, a usted también y le agradezco también a la profesora y entonces creo que es el momento de iniciar. Lo primero que tengo que decir es si me están escuchando. A los estudiantes, pues bienvenidos y quiero preguntarles si en este momento me están escuchando. ¿Me pueden responder? Sí, profesor Hugo. Bien. Otra vez creo que se me fue. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor, sí, señor. Aquí un problemita aquí. Siempre hay unas dificultades. No sé por qué se me esconde la... Ahora sí. Bueno, el Saber Pro, digamos que es un examen que está programado para mirar una serie de habilidades y de competencias genéricas y específicas. A nosotros nos corresponde, cuando digo a nosotros nos corresponde, me estoy refiriendo básicamente a los profesores de humanidades, trabajar competencias genéricas. Unas competencias que son transversales, más exactamente, para que las tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer ese día? No sé cuándo sea, había unos para final de mayo, pero lo que ustedes deben es construir un texto argumentativo, ¿sí? Un texto argumentativo. Y la idea en este espacio, pues es más o menos ilustrar de una manera sencilla en qué consiste un texto argumentativo y cuáles serían las estrategias que debemos tener en cuenta para en el momento en que tengamos que realizar ese examen y específicamente ese documento, ese texto argumentativo, lo podamos hacer bien. Es muy importante por varias razones, porque ustedes se van a enfrentar a una serie de jurados donde van a mirar los procesos de pensamiento, la capacidad que tiene de organizar un texto, la manera de argumentar, de dar una conclusión, en fin, de que el texto tenga una unidad. Quiero comenzar con un texto de Heidegger muy pequeñito. Si me lo permiten, voy aquí a compartir. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señor. Bien, ese texto Heidegger lo escribe en un libro famoso que se llama ¿Qué significa pensar? Este texto es un párrafo solamente, pues el libro es un poco grande, pero la idea es que el trabajo de argumentar, el trabajo de escribir, el trabajo de leer, tiene que ver con pensar, ¿sí? Eso es algo fundamental. Entonces, de una manera breve, pero de una forma significativa, quiero comenzar con el texto de Heidegger. Heidegger dice, pero el hombre pasa por ser aquel ser que puede pensar y pasa por esto a justo título, porque el hombre es el ser viviente racional, pero la razón, la ratio, se despliega en el pensar. Como ser viviente racional, el hombre tiene que poder pensar cuando quiera, pero tal vez el hombre quiere pensar y no puede. En última instancia, con este querer pensar, el hombre quiere demasiado y por ello puede demasiado poco. Solo si nos gusta aquello que en sí mismo es lo que hay que tomar en consideración, solo así somos capaces de pensar. Para poder llegar a este pensar, tenemos por nuestra parte que aprender a pensar. A pensar aprendemos cuando atendemos aquello que da que pensar. Martin Heidegger, ¿qué significa pensar? Muy bien, ¿qué está diciendo Heidegger en este texto o en lo que leímos en ese párrafo? Primero que el ser humano está revestido de un poder y ese poder está
en la razón, ¿sí? Por eso habla de la razón. Y que nosotros tal vez queramos siempre pensar, pero no siempre podemos pensar. Porque para pensar se requieren, en lo que nos muestra es por lo menos ese párrafo, dos cosas. Uno, aprender. Para pensar es necesario aprender. Y lo otro es que a usted le guste. Mire que es bien importante eso, que tengamos una pasión. Entonces, lo primero que debemos, ya conectándonos con el texto que ustedes van a realizar ese día, es que tengan una conexión. ¿Conexión con qué? Conexión con unas problemáticas, con unas necesidades que están, digamos, circulando en el contexto colombiano o en el contexto mundial. Dicho en otros términos, ustedes van a escribir un texto pequeño sobre un tema que el examen le va a decir cuál. Ahí le sale qué cosas o sea, sobre qué cosas debe usted escribir. Yo de una manera así como ejemplo, me atrevería a decir unos cuantos. A usted le puede salir, por ejemplo, sobre el gobierno de Petro, de Gustavo Petro, o sea, cómo ven, cómo pueden, digamos, ver este trabajo que él está haciendo en la sociedad colombiana. Puede salir sobre el tema de Internet, puede salir sobre el calentamiento global, puede salir sobre el tema de la inflación, puede salir sobre el tema del feminicidio, puede salir, en fin, son muchas cosas sobre las que pueden, digamos, darles un tema. Entonces, ¿cómo ir preparado un poco, oye, sobre qué temas, o sobre qué tema mejor puede salir el examen o me preguntan para elaborar este texto argumentativo? Entonces, más o menos, los temas generalmente son actuales. Un tema actual, pues súper actual, es el calentamiento global y el cambio climático. Ese podría ser. Muy bien. Para poder nosotros elaborar ese texto, pues lo primero que yo tengo que recomendarles son una serie de habilidades que es necesario tener en cuenta. Esas habilidades no se aprenden de la noche a la mañana. Porque para poder argumentar en un texto se requiere algo que las universidades vienen trabajando hace un buen tiempo y es el llamado pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico parte de varias cosas. Lo primero es observar, digamos, el mundo, observar la realidad. ¿Sí? Observarla. Si yo soy una persona que no observo, digamos, uno puede enterarse a nivel, digamos, de las noticias, pero hay que saber con qué tipo de noticieros o medios nos podemos conectar, porque pues aquí vivimos en un mundo donde, digamos, que predominan mentiras, entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos que tener, digamos, una fuente seria, ¿sí? Dos, el tema de interpretar. ¿Qué es interpretar? Interpretar es encontrar el sentido y el significado de las cosas. ¿Cuál es el sentido y significado de algo? ¿Sí? Por ejemplo, de una estrategia para poder realizar. Y ahorita vamos a leer un par de textos y seguramente podemos, digamos que lo podemos decir mejor. Otro punto fundamental es cuestionar, problematizar. Entonces, a usted le dan un tema como el cambio climático, el calentamiento global, pues aquí tenemos que hacer una diferencia grande. El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura en la Tierra como resultado de los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son básicamente dos, el CO2 y el gas metano. Entonces, pues hay que mirar que el calentamiento global hace referencia a eso. Y el cambio climático, pues hace referencia, son dos términos que están muy alineados, son interdependientes, pero el cambio climático hace referencia a la variación que está sufriendo el clima como consecuencia del calentamiento global. Entonces, hay que tener claro eso, ¿sí? Para poder, digamos, iniciar un buen texto. Entonces, cuestionar es otro punto. ¿Qué significa que ustedes deben construir un texto argumentativo? Pues un texto argumentativo hace referencia a que usted va a defender una postura, va a asumir una posición, bien sea a favor o bien sea en contra. Y en esa defensa de esa posición, de esa idea, de ese tema, usted tiene que argumentar, es decir, tiene que dar razones, tiene que valerse de buenos, digamos que de buenos razonamientos, de buenos ejemplos para poder, digamos, sustentar eso.
Hay algo muy importante acá que lo voy diciendo de una vez y ellos van a tener en cuenta eso, es convencer. En eso, digamos, con esos argumentos, con esas razones que usted va a tomar para defender una posición, usted debe convencer. Si no convence, pues el jurado, digamos que va a tener en cuenta esa capacidad de convencer, ¿sí? Para que tengamos en cuenta eso. Yo traje acá un texto, permítame, lo voy a compartir y ahí están marcadas algunas ideas sobre las cuales voy a enfatizar. Entonces, permítame, lo abro. Creo que es este, si no estoy mal, sí. Ahí pueden ver. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor, escuchamos. Bien, ¿por qué tomé a este pensador? Porque primero, pues es uno de los pensadores que mejor ha escrito. Si algo tenemos en Nietzsche, es que es un, digamos, un gran pensador y un escritor de los más grandes. Entonces, pues ahí lo traigo de referencia, no para que ustedes sean así, sino pues quiero pues, resaltar un hombre como él. Y quiero tomar una idea muy llamativa, un poco alineada con lo que estaba diciendo Heidegger. Y dice Nietzsche, de todo lo escrito yo amo aquello que el hombre escribió con sangre. Escribe con sangre y te darás cuenta que la sangre es espíritu. ¿Qué significa Nietzsche? O sea, ¿qué está diciendo Nietzsche con eso? Que nosotros cuando estamos escribiendo debemos hacerlo con pasión, con amor, conectados. Si no hay conector, digamos, si no hay conexión, perdón, con ese tema, con esa problemática, pues seguramente no nos va a salir bien. Bien, la primera idea que les quiero aquí compartir está en rojo, este es un texto mío, pero solamente la resalté para esta clase. Dice, la comunicación escrita se entiende como un conjunto de habilidades o conocimientos de uso del lenguaje en un medio escrito que permite desarrollar, argumentar y transmitir ideas con claridad y coherencia en diferentes contextos y para diferentes tipos, digamos, de audiencia o de público. Vamos a detenernos aquí en algunas cosas fundamentales. Desarrollar, argumentar y transmitir ideas con claridad. Es decir, ¿qué le sugiero yo ahí? Hay que escribir con sencillez. No busque términos como complejos porque seguramente nos van a enredar. Y cuando nos habla de coherencia, si usted está hablando en tiempo pasado, pues mantenga eso al no ser que logre estilísticamente y con todas las herramientas que nos da, digamos, el lenguaje, entre ellos la gramática y otros campos como la sintaxis, poder pasar de un tiempo gramatical a otro tiempo gramatical, por ejemplo, del pasado al presente o del presente al pasado, pero que se logre ver, que se logre notar que lo hace bien, es decir, que hace una evolución, que hace un cambio, que hay una acción de pasado a presente o de presente a pasado. Si no hay esa acción de coherencia, pues el texto queda incoherente. Por eso resalto esa parte de la coherencia, que es una de las cosas fundamentales que le van a mirar. Dos, la educación superior, en este caso la universidad, tanto técnicos como profesionales, bueno, aquí, desarrollo de pensamiento crítico como competencia transversal y la profesión. Entonces vamos a detenernos en pensamiento crítico. El pensamiento crítico, digamos que todas las universidades lo está desarrollando. ¿Cuándo comienza el pensamiento crítico? Primero, con la capacidad que tiene una persona de hacer buenas preguntas. Entonces, en este texto que les voy a decir un poquito más adelante, esas buenas preguntas usted la va a hacer a través de una que se llama la pregunta problematizadora. Entonces, hay que ir armando, formando una pregunta problematizadora, ¿sí? Una pregunta que sea sencilla, pero que sea, digamos, llamativa. Ya miramos algunas. Entonces, por eso el pensamiento crítico. Esa es una de las primeras cosas que debemos tener en una persona, que es capaz de cuestionar, de hacer una pregunta o de hacer varias preguntas que cuestionen la realidad, ¿sí? O, en este caso, el tema que les hayan dejado. Es para tener en cuenta eso. Lo otro es el tema de la argumentación, del cual yo ya me he referido varias veces, pero pues aquí yo les voy ahorita a hacer unos ejercicios sencillos. Como les digo, argumentar de la noche a la mañana, eso no se aprende. La capacidad de argumentar, digamos que formar un lector crítico y un escritor, pues requiere mucho tiempo. No sé si ustedes saben que esta semana o la semana anterior
hacen unas encuestas aquí en el mundo y específicamente en América Latina, y cuál es como la profesión que quieren o como el trabajo que quieren hacer los jóvenes en América Latina, la influencer. Entonces, para ser influencer, por ejemplo, se tiene que tener la habilidad de argumentar bien, de tener una idea bien clara, que sea nueva, que sea novedosa y poderla, digamos, argumentar muy bien y así en esa medida poder tener, digamos, como lo que deseamos, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces al quinto, un texto argumentativo, ¿sí? Vamos a mirar aquí qué es un texto argumentativo. Son muy importantes los modos de enunciación, es decir, los modos de decir las cosas. Ya miramos también, cuando ya tengamos los ejemplos, ¿qué significa eso? Los recursos retóricos utilizados. O sea, cuando ustedes van a escribir ese texto, pues, ¿cómo lo van a enunciar? Lo primero, pues, que les voy diciendo es, hay que construir un párrafo de introducción o sí, de introducción es el tema como que debemos iniciar acá. Entonces, ese texto debe tener un párrafo introductorio o de introducción. En este párrafo, ustedes van a describir el tema. ¿Qué es? Si es calentamiento global o si es economía circular, por ejemplo, una de las características que deben resaltar, por ejemplo, que fuese economía circular, pues no sabría decirle qué tema le van a presentar, pero por ejemplo, estamos de una manera hipotética. Algo muy importante en la economía circular tiene que ver, por ejemplo, con un ciudadano que sea consciente y que esté informado. Si en la economía circular no tenemos un ciudadano informado y consciente, pues no nos sirve. Otra cosa importante que hay que tener, digamos, en economía circular es la capacidad de reutilizar las cosas. Por ejemplo, un jean. Un jean que es viejo, que aparentemente ya no me sirve o que no me queda bueno porque bien sea que perdí peso o aumenté de peso. ¿Qué haríamos con él? ¿Sí? Otra idea interesante es cómo arreglar la naturaleza. Entonces, pensemos el caso, digamos, de la Amazonía. La Amazonía son 7 millones, punto algo, son como casi 7 veces Colombia de grande. Pero la Amazonía, digamos, que está en una crisis y ha perdido casi un 30%, de pronto un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos para arreglar, digamos, la Amazonía o un río? En fin, o el jardín de la casa que digamos que se deterioró, por decirlo de alguna forma. Es un punto fundamental para ir iniciando el caso de lo que sería un párrafo introductorio. En el párrafo introductorio, que puede ser uno o pueden ser dos, y aquí viene algo fundamental, el propósito, ojo. Entonces, además de construir ese párrafo, ¿sí? Vayan pensando en un párrafo donde hagan una introducción y esa introducción pues va a describir el tema, ¿sí? En general, hay que tener un propósito. Y la palabra clave en el propósito es el verbo, porque el texto va a hacer lo que el verbo dice. No escojan un verbo muy complejo, verbos complejos como, por ejemplo, analizar. Analizar es descomponer un todo en sus partes. Ese verbo es complejo y yo no se lo sugeriría. ¿Qué le sugeriría así como verbo? Describir, identificar, relacionar. ¿Sí? Son verbos más, digamos, que se pueden trabajar. Entonces, en el propósito, por ejemplo, el presente texto o el presente trabajo o el presente artículo tiene como propósito describir digamos, el impacto del calentamiento global en la sociedad colombiana o en la sociedad de Bogotá. Ahí está el verbo, describir. ¿Sí? Y en ese artículo o en ese texto argumentativo usted tiene que describir, porque es una de las cosas que plantea, digamos ya. En segundo lugar, ahí mismo, hay que plantear la pregunta problematizadora. Y la pregunta problematizadora tiene que estar muy alineada con el verbo y con el propósito. Si usted en la pregunta problematizadora busca describir el impacto del calentamiento global en la sociedad bogotana, pero la pregunta problematizadora no está relacionada con eso, sino que está diciendo ¿por qué hay tanta inseguridad en Bogotá?
pues allí no hay coherencia. Ahí donde comienza el tema de coherencia. Entre el propósito y la pregunta problematizadora no hay coherencia. Entonces, tiene que estar alineada. ¿Cómo sería digamos, una pregunta problematizadora adecuada o alineada con el verbo? Si dijimos el anterior, es decir, describir la manera o el impacto en que, digamos, el cambio climático impacta a la sociedad bogotana. Entonces, una pregunta podría decir, ¿de qué manera el cambio climático ha impactado o está impactando, depende si usted está hablando en pasado o en presente, la sociedad colombiana o el contexto de Cundinamarca o de Colombia? Ahí ya hay coherencia, porque los dos están hablando primero de impacto y de ambiente. Ahí ya hay relación, ¿sí? Así como para que me tengan en cuenta. Antes de yo continuar, vuelvo y nuevamente pregunto, ¿me están escuchando? Y sobre todo, ¿estoy dando una claridad o los estoy enredando? Quiero que por favor me digan. Está bien, profesor Hugo. Muchas Bien, gracias. bien, gracias. Claro, profe. Entonces tengan en cuenta párrafo de introducción o introductorio, como lo quieran llamar. Ahora, otra cosa, los párrafos no pueden ser muy grandes. ¿Por qué? Porque un párrafo, por ejemplo, de 14 líneas, de 14 renglones, tiene muchas ideas y en lugar de ser sencillo y de aclarar, puede confundir. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Construyan párrafos cortos, 7, máximo 8 líneas. Hay varios tipos de párrafos. Están los párrafos deductivos, están los párrafos inductivos, están los párrafos interlíneas, están los párrafos sintéticos y están los párrafos, perdón, de introducción o introductorio, entre muchos otros. ¿Cuáles son los párrafos, digamos, más fáciles y más comunes? El párrafo deductivo. ¿Qué es un párrafo deductivo? El párrafo deductivo es aquel que parte hablando de una idea general y la va describiendo, la va explicando, la va desglosando, la va, digamos, sí, describiendo, ese es el término indicado. O sea, parte de lo general a lo particular. Sí, ahorita miramos algún párrafo para que tengamos una idea. Entonces, este párrafo deductivo es de los más utilizados. ¿Sí? Es de los más utilizados. El párrafo inductivo es todo lo opuesto. Va de lo particular a lo general. Es un párrafo también, digamos, muy utilizado. Lo que hacemos es de experiencias particulares llegar a conclusiones generales. Entonces, si miramos el caso del cambio climático, diríamos que en Bogotá encontramos que el clima está alterado, bien sea porque hay temporadas largas de verano, porque han existido temporadas largas, digamos, de lluvia, que al mismo tiempo baja la temperatura unos días y otros hay aumento de la temperatura, es decir, son momentos de frío y momentos de calor. Por ejemplo, el día domingo en Bogotá tuvimos una temperatura aproximadamente no, de 22 grados. Eso en Bogotá no es común, ¿sí? Podríamos decir también que viene el tema de los vientos fuertes, de las heladas, y que esto está relacionado con el cambio climático y que no encontramos o no tenemos una homogeneidad digamos, en la forma en que se manifiesta el clima durante el año, sino que hay momentos en que aparece de repente lluvias o fríos o calienta. Entonces, mire que partimos de algo particular y lo llevamos a algo general. Muy bien. Vamos a leer un poquito lo que está en el texto en azul. No sé si ustedes logran ver los colores. Yo lo puse negro, azul y verde son los colores que he movido. Entonces, en un texto argumentativo son muy importantes, bueno, los modos de enunciación, es decir, cómo yo voy hilando las ideas. Aquí los jóvenes tienen generalmente un problema que no es fácil de resolver porque eso requiere tiempo y es el tema de los signos gramaticales. Profe, aquí va punto y coma, aquí va punto, aquí va coma. Demos algunas cosas pequeñitas, pero sí sería bueno también eso porque el tema de la puntuación, los signos gramaticales, va a incidir en la coherencia, en la claridad, en que, digamos, el texto tenga una unidad, por decirlo de alguna forma. ¿Cuándo yo utilizo la coma? Utilizamos la coma cuando describimos. Por ejemplo, Juan
coma, María y Antonio son estudiantes de Derecho. Ahí ponemos una coma. Juan, ¿sí? Después de Juan, estimos. Ahí va. Cuando escribimos punto y coma, digamos que no tenemos unas reglas absolutas, nos da, digamos que en el caso de la lengua castellana y el idioma, nos da cierta flexibilidad. Utilizamos punto y coma cuando hay dos ideas complementarias. Ay, perdón que se me dice aceptar, vas a obtener una actualización. Uy, ¿me escuchan? Aquí tengo un problema en el computador y es que va a iniciar una actualización, entonces tengan que... Pero sí, sí estamos escuchando, Hugo, no te preocupes, profesor. Es que va a iniciar creo que en el computador una actualización y de pronto pierdo el contacto con ustedes, entonces les estoy diciendo eso. Entonces les decía el punto y coma. El punto y coma cuando tenemos dos ideas que son complementarias u opuestas, sí, pero que están relacionadas de alguna forma, entonces ponemos punto y coma. Es eso. El punto, básicamente cuando finalizamos una idea, y iniciamos otra que no que no es tan complementaria. Ya en un párrafo más adelante les puedo decir esa parte. Son como los tres signos gramaticales que yo les indicaría así que son fundamentales. Hay otros sin duda, como el signo de interrogación, de interjección, en fin, pero que no son así, digamos, los esenciales, esto que les estoy diciendo. Muy importante el tema de conectores, los conectores gramaticales. Los conectores gramaticales son aquellos que nos permiten dar como movimientos entre un párrafo y otro. Entonces, terminamos un párrafo y depende. Entonces, si usted quiere decir algo muy relacionado con el anterior párrafo, un conector adecuado sería en consonancia con lo anterior, ¿sí? En armonía con las anteriores ideas o con el anterior párrafo, con el anterior texto. Ahora bien, ya cuando quiere decir algo nuevo, pero que no está tan relacionado con lo anterior, ahorita les voy a mostrar algunos cuantificadores, pero es muy importante eso, porque los cuantificadores son como los puentes, que pasamos de un párrafo a otro, ¿sí? Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más les digo en este caso al respecto? Las figuras literarias. Cuando habla aquí de recursos retóricos, pues hace referencia a unas figuras literarias. Yo no les voy a decir que utilicen unas figuras literarias súper complejas porque ustedes se van a desenredar. Pero sí por lo menos utilicen, por ejemplo, lo que es la analogía. La analogía es la comparación, ¿sí? ¿Cómo comparar? Les voy a poner un ejemplo acá que traigo así rápido a la mente entre lo que es el virus biológico y el virus informático. ¿Por qué un virus biológico, perdón, por qué un virus informático es similar, tiene cierta analogía con los virus biológicos? O sea, ¿qué es un virus? Entonces uno mira, digamos, el COVID-19. Entonces uno comienza a mirar que hay un código genético que se replica, ¿sí? Como el caso del COVID-19. Se replica y digamos que se instala en una parte sensible del cuerpo. En el caso del COVID-19, para decirlo de forma muy sencilla, ¿en qué parte del cuerpo se instaló el COVID-19? ¿Qué era la parte que dañaba más? ¿Se acuerdan ustedes? Los pulmones. Los pulmones, muy bien. Y los pulmones son fundamentales porque allí nada más ni nada menos, digamos que está el sistema respiratorio. Y si se inflaman los pulmones, pues no podemos respirar. Y por eso la gente tenía que ser entubada y respirar, digamos, artificialmente. Y en el caso de los computadores, ya no es un código genético, sino es un código binario. Y ese código binario se replica y se instala en ¿dónde? En los computadores. En los programas. En los programas, muy bien, digamos en los programas. Y entonces lo que hace es dañar la información o dañar el sistema, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos virus, entonces ahí tenemos. Entonces, virus biológicos es a virus informático en que comparten, digamos, una analogía. Y es que se parecen, tienen un código, en el primero es genético y en el otro es binario, y dos, que se instalan en partes sensibles en el cuerpo humano, en el caso del VIH, que es un virus también en donde se instala el virus del VIH. O sea, ¿qué es lo que ataca mejor el virus del VIH? La que la persona deja de ser inmune
Exacto, que el sistema inmunológico. sí. El sistema inmunológico básicamente si salen ¿dónde? En los glóbulos blancos, allí van a estar, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces hay que trabajar al menos el tema de analogías. Otro punto interesante, si no quieren las analogías que de pronto se pueden utilizar y no es tan difícil, es como yo puedo utilizar algunas palabras que pueden sonar bien, ¿sí? Ya miramos con un ejemplo para poder como tener en cuenta eso. Otro punto fundamental son los argumentos, ¿sí? Hay argumentos muy diversos. Los argumentos pueden ser de razonamiento. Voy a tomar un ejemplo aquí. Yo no busco aquí como estar en contra de ninguno, sino lo tomo de una manera pedagógica. No sé si ustedes se acuerdan de un senador que hace poco generó un escándalo por ahí en Cartagena. ¿Se acuerdan quién era? Ese senador. Sí, que creo que era senador, si no estoy mal. Ah, el que decían que se iba Se a declarar emborrachó. inimputable porque estaba Exacto. en estado de alicoramiento. Sí, que él decía inimputable porque estaba en estado de alicoramiento. Pues un interrogante que tendríamos que hacerle a él, por ejemplo, para ir hablando de texto argumentativo, ¿y usted antes no era consciente? Y si usted era consciente y tomó la decisión, que es un libre albedrío, que es una decisión que está, digamos, iluminada desde la razón. Y si usted sabe que el licor le hace daño, entonces, ¿por qué toma o por qué sigue tomando? Si sabe que le va a causar esos problemas. Entonces, es muy importante empezar a argumentar y contraargumentar, porque si nosotros no lo hacemos, entonces vienen esas dificultades. Bien, vamos a avanzar un poco porque el tiempo también avanza. Y dentro de las figuras literarias tenemos, por ejemplo, la metáfora, la hipérbole. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una hipérbole? ¿Qué es, digamos, una sinestesia? Bueno, la ironía también es muy llamativa, pero quedémonos con las dos primeras, una metáfora y una hipérbole. ¿Alguien se acuerda qué es un hipérbole? Digamos que en Es, términos generales es una exageración. Hay exageraciones. Por ejemplo, le contó lo que hablamos ayer y lo supo todo el mundo. Pues todo el mundo no, porque en realidad digamos que lo supo varias personas, pero no todo el mundo, pero ahí hay un hipérbole, todo el mundo, ¿sí? Entonces, como esa persona, digamos, para darle como fuerza al texto, como para poder recriminar si era la amiga, la novia o el novio, en fin. Entonces, dice, yo no tengo confianza porque si te comento algo, usted lo comenta a todo el mundo, lo comenta a todo el mundo. Pues no, a todo el mundo uno no lo hace. Pero la figura es muy importante porque le da fuerza, ¿sí? Ese es el caso de la hipérbole. En el caso de la metáfora es trasladar el sentido que tiene una palabra o una expresión a otra, ¿sí? Entonces, ya ahorita miramos también unas metáforas interesantes. Nietzsche tiene muchas metáforas, digamos que no es tan fácil. Yo la metáfora, pues si lo saben manejar, utilízala. Si no, digamos, si ustedes no saben manejar algunas de estas figuras, pues les diría que no lo hagan, porque de pronto nos vamos a enredar y a confundir y no vamos a lo esencial. No, nos vamos a quedar con el texto sencillo, ¿sí? Un texto sencillo y ya voy a poner digamos que un ejemplo de texto sencillo. ¿Qué más les digo así rápido? Los conectores ya los dije. A ver, la coherencia también. Oraciones organizadas de modo lineal, pues algo hablé. Propósito, pues ya dijimos que el texto debe tener un propósito, no varios verbos, ese es otro punto. A veces estudiantes que escriben dos verbos, no, escriba uno solo. Porque dice, el presente texto tiene como propósito argumentar e interpretar o interpretar y argumentar. No, se va a meter en un problema. Entonces, quédese con uno solo. Quédese con argumentar o quédese con interpretar. Pero no pongan los dos, ¿sí? Porque nos vamos a generar, son más problemas. A ver. Bueno, aquí tenemos ejemplos de algunos conectores. Entonces dice, para iniciar un texto, no sé si me están viendo acá. Bueno, si no, pues yo lo estoy de todas maneras diciendo. A sí propósito lo de, vemos. muy bien, entonces dice aquí, a propósito de. Entonces puede ser a propósito del cambio climático o a propósito de la inseguridad que vive la ciudad de Bogotá o un país como Colombia, o a propósito del desempleo, en fin, podríamos decir. Comenzaré por,
el tema que vamos a desarrollar o el tema que voy a desarrollar en el presente artículo, ¿sí? Es algo así. Para dar idea de causa, ¿sí? La causa es de lo que proviene algo, a causa de, dado que, en vista de, puesto que, teniendo en cuenta, ¿sí? Para establecer relaciones temporales, a medida que, antes de, desde este momento, después de, en fin. Para dar idea de consecución, esa parte es muy importante. Así pues, a medida que, en consecuencia, la razón de, por consiguiente, o para concluir, por consiguiente, me parece genial. A ver, no les voy a hablar de cosas más complejas porque la idea tampoco es esa. Vamos a mirar un poquito el tema de los razonamientos, ¿les parece? Se establece una... Bueno, tampoco les voy a esto. Profesor, perdón Sí. que lo interrumpa, es que me escriben dos estudiantes que no han podido entrar. No sé si debe haber alguna forma en que se autorice la entrada en su computador. Cuando aquí miremos a ver la parte de... Tendría que dejar de compartir, permítame, dejo de compartir y entro acá a ver si es posible. ¿Dónde sería? Miremos acá en el chat. Buena parte. No, si es posible de pronto que les comparta Bueno, voy a enviarles el link el link, si es nuevamente. tan amable, sí. Sí, Y señor. acá el profesor nos dejó este link, no sé si lo alcancen a ver. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver o no? ¿Dónde está la asistencia? ¿Sí? Bueno, yo ahorita vuelvo. Entonces, ahí en el chat hay un link donde está la asistencia. A ver si lo puedo copiar, pero bueno, voy a mirar a ver si lo puedo copiar y vuelvo y lo pongo acá. ¿Sí? De Entonces, todos modos, cada estudiante puede entrar al chat, exacto, darle ahí hay al un link. link, correcto. Sí, Ahí hay un link. Entonces, permítame nuevamente, voy a seguir compartiendo lo que estaba haciendo, gracias. que perdí, digamos, no es, tengo varios textos. Voy a iniciar con otro. A ver, creo que es este. Sí. Sí, muy bien. Bien. Mire, estas son unas ideas tomadas ya del Ministerio de Educación. Dice, por texto argumentativo se entiende un escrito y acto de habla conformado por una constelación de enunciados, o sea, por un grupo de enunciados, de oraciones en este caso, diseñada para justificar o refutar una opinión y en una discusión organizada para convencer a un juez, digamos, en el caso de un profesor o de la persona que va a calificar el examen, un juez racional, digamos, una persona pues, que tiene conocimiento de una vista particular con respecto a la aceptabilidad o falta de aceptabilidad de esa opinión. Es algo que yo lo tomé, digamos que literalmente. Muy bien, vamos entonces, por favor, aquí le pido a los estudiantes que miren acá la pantalla. No sé si me están, vamos a agrandar un poquito. Ahí pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí logran ver? Sí, señor. Sí. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Acá tenemos, mire, esa es una forma, hay varios tipos de razonamientos. Aquí tenemos uno, aquí hay tres premisas. La premisa mayor, todos los seres vivos son mortales. ¿Por qué es la mayor? Porque tiene un cuantificador que es todos. O sea, abarca todo el universo de los seres vivos. Todos los seres vivos son mortales. Ahí no dice algunos, sino todos los seres vivos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los cuantificadores y este es uno. Hay varios tipos de cuantificadores, los universales que son todos, nunca, jamás, siempre. Esos son cuantificadores universales. Hay otros que son particulares, es decir, que no son universales. Algunas veces, por ejemplo, algunas veces llueve en Bogotá o todas las veces llueve en Bogotá, pues no podemos decir eso. Algunas veces hace frío, digamos, en Cartagena. Seguramente una o dos veces, algunas veces, ¿sí? Podríamos decir eso. De vez en cuando vamos al cine, no siempre estamos yendo al cine, ¿o sí? ¿Sí? Por lo general, siempre que llueve,
se hacen trancones en Bogotá, por lo general. Bueno, ahí sí casi siempre diríamos, ¿no? Entonces aquí hay un razonamiento. Todos los seres vivos son mortales. Aquí viene seres vivos y mortales. Son los dos términos. Seres vivos por un lado y mortales. Es decir, que a todos los seres vivos le va la mortalidad. Es decir, que son temporales, que no son eternos, que morimos. La jirafa es un ser vivo. O sea, la jirafa pertenece al universo de los seres vivos. Y si la jirafa pertenece al universo de los seres vivos, pues por tanto, por el solo hecho de pertenecer a los seres vivos, también le va la mortalidad, también es mortal. ¿Por qué? Porque si a todos los seres vivos, si todos los seres vivos son mortales y la jirafa es un ser vivo, pues también la jirafa es mortal porque pertenece al universo de los seres vivos. Bien, entonces para que empecemos un poquito al tema, digamos, de argumentar. Hay argumentos que son deductivos, lo que decíamos también un poquito con los párrafos, ¿sí? Hay párrafos que son deductivos porque parten de ideas generales y lo que hacen después es desarrollar la idea. Y hay, digamos, razonamientos que son inductivos porque parten de la experiencia. Todo lo que parte de la experiencia siempre es particular, nunca será universal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar otra, bueno, aquí tengo, creo que traje unos. Yo quiero aquí avanzar un poquito. Bueno, aquí nos habla de cohesión. Ya retomo esas palabras, pero quiero que miren acá lo siguiente. Entonces, quiero que nos detengamos en este ejercicio. Dice, observe la siguiente información y responda a la pregunta en cuestión. Vamos a mirar cuál es la pregunta en cuestión. La pregunta en cuestión es la que dice, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Pero para ello tenemos que leer acá lo que hemos escrito. Juan dijo que todos los neumáticos son de goma. Mire lo que dijo Juan. Juan dijo que todos los neumáticos son de goma. 2. Camilo observó que no todo lo flexible es de goma. Ustedes van mirando si lo que cada uno dice es cierto o no. 3. Laura señaló que todo lo de goma es flexible. Entienden que es flexible, ¿cierto? Valentina agregó que alguna goma es negra. O sea, ¿sí? Que alguna goma, ella no está diciendo que todas las gomas son negras, sino que alguna goma es de color negro o negra. Felipe observó que hay gomas de diversos colores. Esa es toda la información que nos da este ejercicio. Vuelvo y lo repito. Juan dijo que todos los neumáticos son de goma. ¿Eso será correcto o no? Porque ahí viene el tema del cuestionamiento. Que les decía, del pensamiento crítico, es cuestionar. Juan dijo que todos los neumáticos son de goma. ¿Eso es correcto? Hay neumáticos que no son de goma. Tendríamos que mirar. Camilo observó que no todo lo flexible es de goma. ¿Eso será correcto lo que dice Camilo? Que Así no es. todo lo flexible es de goma. ¿Qué dice? Sí, lo escucho. Sí, así es. No todo lo flexible es de goma. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, Yo también estoy de acuerdo. sí, ¿se acuerdan ustedes de algún ejemplo concreto donde decimos, mire, para refutar lo que está, digamos, para afirmar un poco, cuando ya con un ejemplo específico lo que está diciendo Camilo? ¿Se acuerdan como qué cosas no son flexibles y no son de goma? Son flexibles y no son de goma, mejor. ¿Qué cosas son flexibles y no son de goma? Digamos, el cabello. ¿Cómo, perdón? Luis Javier, te escucho, Luis Javier Rolón. El cabello flexible no es de goma. Bueno, el cabello, pero pongamos, digamos, ustedes conocen el bambú, ¿cierto? El bambú. ¿Sí? ¿Todos conocen el bambú? El bambú. Sí. La caña de bambú. También la Incluso cosa- hasta el la acero cosa- es flexible y no es de goma. No es de goma, muy bien. Pues si tomamos, digamos, Una- una caña de bambú, Bambú. digamos, de 1 metro. Por el que hacen las sillas. Que es Exacto. la- Exacto. Entonces, si tomamos una caña o un pedazo de caña de bambú y la intentamos doblar, ella es flexible. Ella no se parte hasta cierto momento. Digamos que muchos árboles son flexibles en alguna forma, ¿cierto? Como el ejemplo que le estoy diciendo. Entonces, por eso es importante ir diciendo eso. Laura señaló que todo lo de goma es flexible. ¿Eso es correcto o no? Laura señaló que todo lo de goma es flexible. Le está metiendo otra cosa, solo la goma. ¿La goma es flexible o no? O sea, ¿Laura tiene razón o no? sí. Sí, Laura tiene razón. Valentina agregó que alguna goma es negra. ¿Eso es correcto o no? ¿Verdad? Sí. Sí, es posible. correcto. Cuando es posible, no. Hay gomas negras, correcto. Y Felipe observó que hay gomas de diversos colores. ¿Felipe tiene razón o no?
Sí, la También, tiene. sí, también. Muy bien. Recordemos que es importante que usted den una conclusión. Y la pregunta aquí es, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? ¿Sí? ¿Cuál o cuáles? De pronto hay dos. Entonces miremos A. Todos los neumáticos son flexibles y negros. ¿Eso es correcto? ¿Se puede concluir eso? No, No, ¿Por qué no? no, porque si hay gomas de varios colores, pues no solamente son los negros. Porque ya un participante afirmó que hay gomas de diversos colores. Exacto. Y no podemos decir que todas son negras. Y porque en nuestra experiencia personal también hemos visto gomas de diferentes colores. ¿Sí? Entonces ya por eso esa ya no, ya digamos ese razonamiento, no. Si alguien, ese razonamiento sería correcto. Lo que dijimos es el razonamiento. ¿Listo? B. Todos los neumáticos son negros. Tampoco. 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 Algunos son negros, pero no todos. La mayoría de los neumáticos son de goma. Podría ser. Podría ser. No tenemos la plena certeza. Todos los neumáticos son flexibles y de colores. También No, podría ser. Recordemos que tenemos que dar una respuesta. Y la respuesta es Sí. ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? ¿Sí? Todos los neumáticos son flexibles y de colores. Y la E, todos los neumáticos son flexibles y algunos son negros. Para mí puede ser la E. esa sería la más acertada, la E. La E. Bueno, ahí hay dos conclusiones que son correctas. Ahí tenemos que mirar cuál es la más pertinente. Porque en los dos uno habla que hay negros, como creo que es el caso de Valentina, que dice que hay una goma de color negro, y Camilo creo que es el que dice que hay gomas de colores. Entonces, Creo que ¿cuál abarcaría los dos? Ok, ya cuando hablamos de colores involucramos al negro. exactamente, es más universal, ¿no? Sí, ¿cuál serían las dos? ¿Todos los neumáticos son flexibles y de Y de colores? colores. ¿O todos los neumáticos son Sí. flexibles y algunos son negros? Yo La diría E, Sí, la E es más universal, la más humanizada. porque abarca todos los colores. Aquí tenemos que mirar, digamos, no vamos a quedar en la discusión, pero sí es importante que miremos el contexto, ¿sí? El contexto. Las dos, digamos, si argumentamos, serían correctas. Tendríamos que decir, oye, ¿cuál, de acuerdo a ese contexto que nos da o a esas reflexiones que nos dan, cuál sería la pertinente? Muy bien, aquí hay otro argumento, aquí hay otro razonamiento que es importante que lo tengamos en cuenta, porque argumentar, repito, no es fácil y es algo fundamental. Estamos argumentando todos los días por qué debemos comer esto o aquello, por qué debemos irnos por aquel lugar o por qué no por este, en fin, siempre estamos si debemos coger esta ruta o esta otra, ¿sí? Entonces, eso es necesario que lo planteemos. ¿Cuál es la idea que tenemos acá en este? Aquí tenemos es que ordenar. O sea, los razonamientos se tienen que ordenar. No los podemos escribir de cualquier manera. Un argumento que digamos que dentro de la gramática del razonamiento hay unas formas de escribir y de argumentar. Y si miramos como en el caso de arriba, no en el de estas gomas, sino en el anterior, va de lo universal a lo particular. Entonces, ¿qué nos piden acá? Organizar. Organizar, digamos, ya están organizados. Yo les voy a dar aquí simplemente la respuesta, lo vamos a leer y ustedes van a decir, esta es la correcta. Este razonamiento, este argumento está bien, ¿sí? Entonces nos piden, bueno, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula, todos los amigos de Paula son rumberos y ningún hermano de Daniel es rumbero. ¿Qué nos piden ahí? Que cuál es la mejor forma de organizarlo. Porque también cuando ustedes van a escribir eso, tienen que saber organizar los argumentos. Hay argumento, está discutiendo un origen, pues si está discutiendo, si está discutiendo un origen, ustedes tienen que poner un razonamiento relacionado con el origen. Pero si al final es como el impacto, pues tienen que buscar un razonamiento que tenga que ver con el impacto, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Digo ¿No que lo leyeron o quieren que lo lea? Sí, léelo, profe. ¿Lo leemos? Entonces Sí, dice, profe. bueno, ya tenemos que organizar eso. Entonces, la idea de ustedes es, ¿cuál es el correcto? ¿Sí? ¿Cuál es el que está bien organizado? Ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. Ningún hermano de Daniel es rumbero. Luego, todos los amigos de Paula son rumberos. ¿Ese estaría correcto? Para mí la C porque va de lo general Va de y lo particular. especifica De Daniel la a rumba todos los amigos. al hermano. Esa podría ser una razón. Mire que ahí están dando ustedes razones, que es lo que nos dice que nos pide que tenga un texto argumentativo. Da razones.
B, todos los amigos de Paula son rumberos, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula, por tanto, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. ¿Esa es correcta? No, porque está precediendo, o sea, está diciendo que ningún hermano de Daniel es amigo de Paula y está repitiendo lo mismo. Se repite, sí, no hay, digamos que el argumento está incompleto. C, todos los amigos de Paula son rumberos, ningún hermano de Daniel es rumbero, por tanto, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. ¿Ese es correcto o no? Las ¿Con la mujeres C? son buenas para razonar. Las mujeres cuando dicen pelear con uno razonan muy bien y dan muy buenos argumentos. ¿Cuál están leyendo, profe? ¿La C La o C, la la D? C, la C. Ah, Las para mí mujeres esa es dicen la que yo organo. le dije que era la correcta. La C, todos los amigos de Paula son rumberos, ningún hermano de Daniel es rumbero, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. Vamos a mirar, dice, no sé quién es, que es la C. Dice un de los estudiantes. La D, ningún Luis. hermano de Daniel es rumbero, todos los amigos de Paula son rumberos, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. Ahora sí, ¿cuál es la correcta? La C. ¿Los demás están de acuerdo? La D, ¿Qué es la D? la D. Dicen acá, las mujeres salieron, las mujeres no la quieren dejar tampoco. Hay que hacer una pregunta, aquí, y por eso es fundamental preguntar, ¿qué se requiere para ser amigo de Paula? Esa rumbero. Que sea Conocer a rumbero. Daniel. ¿Y Daniel, los hermanos de Daniel tienen eso? ¿Daniel y los hermanos tienen eso? No. 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 Mire que ya tenemos ya una respuesta por razonamiento, por cuestionamiento. Si para ser amigo de Paula se requiere ser rumbero, y ni Daniel ni los hermanos de Daniel son rumberos, ¿luego ellos pueden ser amigos de Paula? No. No, porque no cumplen la condición. Ahí hay una condición que Paula nos pide, y es que seamos rumberos para ser amigos de ella. Rumbero. Por eso lo general es que sean rumberos. Exacto. Luego miremos nuevamente el C a ver qué nos dicen. Todos los amigos de Paula son rumberos. Ningún hermano de Daniel es rumbero, por tanto, ningún hermano de Daniel es amigo de Paula. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué la D no? Por varias razones. Porque en primer lugar, la premisa, la más general, que es todos los amigos de Paula son rumberos. O sea, aquí tendríamos que hacer una pregunta también. ¿Cuál de los universos es más grande? ¿El universo de los amigos de Paula o el universo de los hermanos de Daniel? Los amigos de Paula. Los amigos de Paula. Luego, esa es una premisa que debe ir al inicio, porque es la general. Esa es la condición. Ese es claro. Entonces, esa debe ir al inicio. Y la única que la cumple es la C. Y la C cumple todo lo demás, porque para ser amigo de Paula se necesita ser rumbero y los hermanos de Daniel ni Daniel son rumberos, por tanto no pueden ser amigos de Paula. ¿Sí? Entonces, ahí está, eso es correcto. Vamos a mirar, digamos, un texto argumentativo. ¿Sí? A ver, aquí hay más razonamientos, pero pues no los voy a digamos que no me voy a detener tanto. Ejemplos de texto argumentativo. ¿Quiere que lo lea o usted lo lee? ¿Lo logran ver ahí o no? Muchachos, ayúdenle al profesor Hugo para que descanse un poquito la voz. Pues yo puedo leerlo, pero como para, o quieren que ustedes lo quieren leer así. Yo lo leo. Léalo. Quiero, a ver, en lectura, despacio, enfatice un poquito lo que está en los colores. ¿Listo? ¿Quién va a leer? Yo, profe Osman, aquí Muy bien. estoy, yo se lo leo. Listo, sí, te escuchamos. De hecho, casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel. Hay dos razones para que sea así. En primer lugar, la tecnología es un amigo, hace que la vida sea más fácil, más limpia y más larga. ¿Quién puede pedirle algo más a un amigo? Y en segundo lugar, debido a su prolongada relación con la cultura. 2. La tecnología no propicia un análisis minucioso de sus propias consecuencias. 3. Es el tipo de amigo que nos pide confianza y obediencia, exigencias, que la mayoría de la gente se inclina a conceder porque sus regalos son verdaderamente generosos. Pero, por supuesto, también presenta un lado oscuro. Sus regalos
no dejan de tener un precio muy alto. Planteado en los términos más dramáticos, se puede formular la acusación de que el crecimiento sin control de la tecnología destruye las fuentes esenciales de nuestra humanidad, crea una cultura sin fundamentación moral y socava algunos de los procesos mentales y de las relaciones sociales que hacen que una vida humana merezca ser vivida. En definitiva, la tecnología es tanto un amigo como un enemigo. Muy bien, muchas gracias. Neil Postman. Muy amable. Aquí yo puse en color, de hecho, eso es de lo que estuvimos hablando, digamos, en el transcurso de estos minutos que llevamos. ¿Qué es? De hecho, ¿qué es? Conector. Un conector, muy bien, un conector. Y yo coloreé en azul, casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel. ¿Sí? Esa parte, ¿qué sería? Casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel. Digamos que el tema central aquí, ¿cuál es en este párrafo? ¿Cuál es el tema en este texto? La ¿Cuál es el tema? tecnología. La tecnología, muy bien. ¿Sí? La tecnología. Pues me gustaría detenerme un poco en el tema de la tecnología, pero pues digamos que la tecnología es un término griego. No sé si ustedes han escuchado el tema de la técnica. Técnica viene de tecné. Tecné significa poiesis y poiesis significó dos cosas. Por un lado creatividad y por el otro lado producción. Es decir, la técnica es aquella actividad que nos permite producir algo de manera creativa. Esa es la técnica, por lo menos ya en la cultura griega. Y un ejemplo muy sencillo es que usted tiene un bloque de madera, un pedazo de madera. ¿Qué es capaz de hacer con un bloque de madera? Producir algo creativo. ¿Sí? Entonces, ahí está la tecné. La tecnología, que también es un término griego, hace referencia, pues viene tecné, que ya les expliqué, técnica, y logía. La técnica ya sabemos que es poiesis, o sea, que es producción y creatividad. Pero logía hace referencia a tres cosas: estudio, tratado o discurso. Digamos que en la cultura griega, la tecnología sería el discurso sobre la ciencia. Sin embargo, no entendemos tecnología así. Hoy tecnología significa otra cosa, y especialmente a partir de la modernidad. La tecnología hace referencia, algunos hablan de un saber hacer que tiene un impacto en la investigación, que tiene un impacto en la sociedad, que tiene un impacto en la cultura sin precedentes. Por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, es de la tercera revolución industrial, es decir, después de 1945, que va de 1945 más o menos hasta el año 2000. Ahí se crea la inteligencia artificial. Está unida a un señor que Apple le hace como un reconocimiento. El logo de Apple, pues es por lo menos unas interpretaciones, tiene una manzana mordida y hace referencia a Alan Turing. Alan Turing puede ser considerado como el creador de la inteligencia artificial. Porque máquina Enigma. ¿Cómo? De la máquina Enigma. Ah, sí, hay una película. Sí, gracias por recordarme. Sí, es el código de Turing. Del código Enigma, el de la máquina que descifró las comunicaciones alemanas. Descifra el código de la radio alemana. Muy bien, gracias. Y en esta medida, este autor, bueno, aquí yo he señalado, hay dos razones que así sea. Esto de hay dos razones que así sea, ¿a qué se refiere? A ver, hay dos razones que así sea, es decir, que la tecnología sea un amigo. Entonces, cuando él escribe, hay dos razones que así sea, ¿a qué se está refiriendo? Dos razones, dos argumentos. Él va a argumentar. Dos argumentos. Dos argumentos. El primer argumento que él plantea es que la tecnología es un amigo que hace la vida, que hace que la vida sea más fácil, más limpia y más larga. ¿Quién puede pedirle entonces a eso? Ese es el primer argumento que él utiliza. Y en segundo lugar, ¿qué es?
Otro argumento. No, en segundo lugar, ¿qué es? De lo que vimos. Sí, se refiere a un segundo argumento, que en eso tiene razón. Pero en sí esa expresión, en segundo lugar, ¿qué es? como una sustentación, una... Un conector, digámoslo así. Ah, bueno, Un iba a decir conector. conector, pero dije, ¿qué tal que no Sí, sea? sí, en primer lugar, y mire que aquí al inicio dice en primer lugar, y por eso pone el número 1, el primer argumento, y en segundo lugar va el segundo argumento. Y el segundo argumento que dice, debido a su prolongada relación con la cultura, ¿sí? La tecnología no propicia un análisis minucioso de sus propias consecuencias. ¿Sí? Bien. La pregunta que hay acá es, ¿este escritor asume una postura o no? ¿Toma una postura o no? ¿Qué es lo que le piden a ustedes? A ustedes le van a pedir, tomen una postura. Una postura crítica, me da la impresión. Sí, una ¿cierto? postura que tienen que argumentar. Pero la pregunta que le hago, ¿este texto, el autor asume una postura o no? Sí, Muy bien, sí, él sí asume una postura. ¿Y dónde está la postura? en la comparación. En primer lugar, en que él va a decir, pues sí es un amigo, pero también, ojo, no es un amigo absoluto, tiene sus fallas y nos va a mostrar otros argumentos. Vamos, que nos muestra unos argumentos a favor y unos argumentos en contra. En contra. Él asume los dos. Entonces vamos a mirar los argumentos en contra. Es el tipo de amigo que nos pide confianza y obediencia. Exigencias que la mayoría de la gente se inclina a conceder porque sus regalos son verdaderamente generosos. Cuando él dice es un tipo de amigo que nos pide confianza y obediencia, esa palabra obediencia, en el buen sentido, ¿un amigo lo pide? Nunca. ¿Cierto que ya es como sospechoso? Dice, es que usted tiene que obedecerme. No, no, los amigos no exigen O eso. una novia que nos pide, o una esposa que nos pide obediencia. O una novia dominante. Sí, don. Bien, entonces ahí comienza él a argumentar en contra de los beneficios de la tecnología. Pero, por supuesto, también, ¿eso qué es? Pero, por supuesto, también, ¿eso qué es? Otro conector. Otros conectores, también. O sea que cuando uno escribe también es porque ya argumentaba otra cosa, ¿cierto? Pero también presenta un lado oscuro. Sus regalos no dejan de tener un precio muy alto. Planteado en los términos más dramáticos, se puede formular la acusación de que el crecimiento sin control de la tecnología destruye las fuentes esenciales de nuestra humanidad. Bueno, ahí comienza el argumentar en contra. Pregunta, ¿él da una conclusión o no? ¿El texto da una conclusión o no? Pues no sé si Para ese mí, definitivo, ese es una conector. conclusión. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Para mí sí, profe. Sí, claro, muy bien. El texto da una conclusión y mire que se sirve de otro conector. En definitiva, la tecnología es tanto un amigo como un enemigo. Es la conclusión a la que él llega. Por un lado nos ofrece cosas maravillosas, pero por el otro lado puede, digamos, generarnos grandes problemas como adicción, que es lo que tienen, digamos, los jóvenes, Eso es lo que iba a decir, adicción una al adicción. celular, a los videojuegos, en fin, ahí sería una parte como regular. Es un texto sencillo, si ustedes miran, no es un texto... No es pesado. No, es un texto sencillo, pues le falta sin duda que algunas cosas, seguramente le falta el párrafo de introducción o introductorio, los argumentos me parece que están bien, pues más o menos le pedirían a ustedes más o menos 2 párrafos como este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones, pero digamos que lo sabe distribuir muy bien. Primero, pues muestra un poco el tema de por qué la tecnología es interesante y por qué es un amigo, y después nos muestra por qué la tecnología mente tiene un lado oscuro, y al final nos da una conclusión. Entonces, ahí les quería mostrar un texto, digamos, sencillo. El autor se vale especialmente de conectores, creo que los utiliza bien, maneja bien el argumento, sin ser esos argumentos súper rebuscados, sino son argumentos muy sencillos que él plantea. No sé si tengan preguntas antes de leer el siguiente texto. El siguiente texto es un poquito más largo.
casi como el que ustedes deberían escribir. De pronto este se excede un poquito, pero más o menos así. Busqué uno que fuese acorde con el momento y este me pareció que era el adecuado. Entonces, quiero escuchar si hay preguntas o abrir un espacio mejor para si hay preguntas. Alguien que quiera decir algo, complementar algo, pues es el momento de que lo haga. ¿No? No, Silencio. profe, vamos bien. No, Bien. Aquí Te voy mire a que sí, lo escucho. Te voy a pedir un favorcito que ahora cuando ponga ese texto, porque le estoy tomando capturas, ¿ok? Porque me interesa. Listo, ahí le parece bien. El joven que me Pero dijo. creo que este video lo están grabando, ¿cierto? Creo que sí, pero yo no sé la producción, qué tan nítido salga, por ejemplo, este texto, no sé si Ahí sale. está claro, se ve claro. Sí, Sí, bueno, No, bien, en la captura se súbalo un poquitico. voy a subir un poquitico. Ahí está bien. Si quiere lo bajo un poquito. Ahí le parece, joven. ¿Sí? Bien, creo que, entonces, vamos a mirar, ustedes deben poner un título. Uy, aquí ya me pasé. Ustedes deben poner un título. El título básicamente debe llevar el tema. Esa es una, pues, no es obligatorio, pero digamos que una de las cuestiones sería eso. Y aquí nos pone como un dilema. ¿Es mejor el mundo desde que existe el Internet o desde que existe Internet? Mire lo que nos plantea el texto. ¿Es mejor el mundo desde que existe Internet? Acá sí tenemos un párrafo introductorio y me gustaría que un estudiante por favor lo leyese, o una persona, Carolina Quintero, no sé, Carolina está ahí, Carolina Quintero. Sí, profe. Carolina, ¿nos podría leer, si es tan amable, ese primer texto? Claro, sí, señor. Gracias. Como muchas cosas de nuestro mundo moderno, la existencia de Internet cambió las cosas para siempre y marcó un antes y un después en nuestra manera de comprar, vender, trabajar, conocer gente e incluso de comprender el mundo. En general, Internet le introdujo al mundo más rapidez, más agilidad y un alcance nunca antes visto en las comunidades humanas, pero también trajo consigo problemas que antes tenían más fácil solución o que, peor aún, no existían en absoluto. Aún así, en las siguientes líneas trataremos de demostrar que sus beneficios superan con creces a sus inconvenientes. Muy bien, lo hizo muy bien, Carolina, ¿cierto, Carolina? Muchas gracias. Miren ustedes el tema de redactar de este autor. Como muchas cosas de nuestro mundo moderno, y él pone coma, la experiencia de Internet cambió las cosas para siempre y marcó un antes y un después en nuestra manera de comprar. Mire que está describiendo comprar, vender, trabajar, conocer gente. Ahí puso en comas, vender, trabajar, conocer gente. Y aquí, y ahí no puede decir y incluso, e incluso, ¿sí? Toma muy bien la E y maneja bien el punto, después de que dice comprender el mundo. En general, mire que después de este conector, escribe coma, por lo general después de un conector va coma, en general Internet, y nos muestra de manera muy sencilla por qué Internet se hizo importante. Nos dice por la rapidez, la agilidad, bueno, en fin. Aquí hay algo bien importante, este es un párrafo introductorio, pero además del párrafo introductorio, de lo que hemos dicho que está acá en este párrafo, además de ser el párrafo introductorio, que nos describe Internet, ¿qué hay? Como una descripción, ¿no? De lo que es. Sí, pero hay algo muy importante que ustedes tienen que hacer en el texto argumentativo. ¿Qué es? Y yo lo dije. Está el propósito. El Ok, propósito. propósito. Y lo dice muy bien él. En las siguientes líneas, ¿sí? Mira, ahí está el propósito. En las siguientes líneas trataremos de demostrar que sus beneficios superan con creces a sus inconvenientes. Pregunta cuál es el verbo que él quiere, que él va a trabajar. Trataremos. No. Demostrar. Demostrar, muy bien. Él, el verbo que va a utilizar es demostrar. Y él ya toma una posición acá, que los beneficios son mayores, digamos, a los males.
Él ya lo toma y lo dice con creces a sus inconvenientes. Él va a demostrar. ¿Y cómo uno puede demostrar? En el caso de un escrito, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo yo puedo demostrar? Argumentando, ¿no? Bueno, con Planteando argumentos, argumentos. con Con cifras, investigaciones de datos. otros. Sí, sí, escucha, qué pena, te interrumpí. La persona que iba a hablar, hable tranquilo, tranquila, perdón. No, se cayó bien. Uno puede demostrar con argumentos como ustedes dijeron muy bien, utilizando otras investigaciones, otros textos. ¿Sí? Sustentando. Exacto. Vamos a mirar si él logra hacer lo que dice el propósito. Comencemos, ese comencemos, ¿qué es? ¿Qué es? Que lo hemos enfatizado muchas veces ya en esta clase. Un conector. Bueno, quisiera que una persona, por favor, leyese el texto. ¿Qué me ayuda? Lo puedo de pronto volver un poco más pequeño, no sé si lo alcanzan. ¿Alguien me puede, por favor, leer el texto, si es tan amable? ¿No? Leonardo, de pronto. Bueno, voy a tratar a ver si puedo. Listo, bien, tranquilo. Yo sé que sí puede. Comencemos, como se estila por el principio. Internet es una red informática de inmenso alcance, capaz de vincular terminales ubicadas en extremos opuestos del mundo entero, a través de un conjunto de protocolos comunes. Dicho de otro modo, se trata de la red de redes de computadoras tan vasta y veloz que es capaz de comunicar a las personas a lo largo de gigantescas distancias. Y esa, de por sí, es ya una enorme virtud. Gracias a Internet, el ancho mundo se puso a poco más a nuestro alcance. Muy bien, gracias. Mire que lo hizo muy bien. Ahí Gracias. está describiendo, ¿sí? Y está dando como los argumentos o las razones por qué Internet se impuso, por qué Internet es importante, por qué Internet, digamos, es tan utilizado hoy. Ahí nos muestra. Dicho de otro modo, se trata de la red de redes de computadores tan vasta y veloz que es capaz de comunicar a las personas a lo largo de las gigantescas distancias. Y eso es cierto, usted tiene, por ejemplo, yo tengo amigos en África y yo envío un mensaje y en menos de un segundo ya está allí. ¿Por qué? Porque la información viaja a la velocidad de la luz. Digamos que el hombre, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, alcanza la velocidad de la luz, por lo menos en el tema de la información. ¿Sí? De la información. La información viaja, digamos, por canales que permiten una gran velocidad. Vamos a mirar, digamos, este siguiente párrafo. Y le quería pedir el favor a otra persona, por ejemplo, Luis Javier Rolón, no sé si me escucha Luis Javier, que si es tan amable no lea ese párrafo. Consideremos la inmensa, si es tan amable. Consideremos la inmensa cantidad de mensajes que a través de Internet se envían diariamente. Correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes directos por redes sociales o más recientemente llamadas telefónicas y videollamadas. Dos o más personas ubicadas en regiones alejadas del planeta pueden enviar y recibir información, compartir archivos e incluso verse las caras gracias a la red de redes. Y lo que antiguamente requería una costosísima llamada telefónica o un lento envío postal, hoy está a nuestra entera disposición a través de un computador o un teléfono inteligente. Muy bien, lo hizo muy bien. Oye, gracias. Mire que le está diciendo las ventajas. Ustedes seguramente no alcanzaron esa parte, pero por ejemplo en Bogotá, estamos gobierno en el caso de los teléfonos con monedas. Hay gente que lleva a veces 10 monedas y échele monedas y hable y la gente espere atrás. Y unas filas, eso. Pero había el de las famosas telefonistas, que uno llegaba y decía que era una llamada argentina, por decirlo, o aquí a Cali. El telecom antiguo, ¿no? El telecom antiguo. Entonces, la persona, la telefonista, pues nos La conectaba. operadora. Exacto, la operadora se demoraba un tiempo, pero nos conectaba y nos metíamos allá en un cuartico, y hablaba, pero el minuto valía más o menos como hoy 10.000 pesos cada minuto. Hoy una videollamada a uno pues casi no le cuesta, y él le está diciendo ya
las grandes ventajas. Voy a pedirle a otra persona, no sé quién me pueda colaborar con el siguiente párrafo, con este, dice, esta virtud se puede extender al mundo de los negocios. Ahí esta virtud se puede extender al mundo de los negocios. ¿Qué figura literaria hay ahí? No está tan directa, pero ya nos muestra qué figura literaria. Virtud. Esta virtud se puede extender al mundo de los negocios. Es decir, ahí hay una analogía un poco, digamos, con eso. ¿Quién más, por favor, es tan amable, me lee este párrafo? ¿No? Osman, si nos puede, Osman, puede. Esta virtud se puede extender al mundo de los negocios. Es gigantesca la cantidad de operaciones comerciales que tienen lugar de manera virtual todos los días. Compras y ventas de bienes y servicios son ofrecidos, negociados y contratados de manera remota, rápida y eficiente gracias a Internet. Al punto tal que existe ya toda una economía digital, el llamado e-commerce, capaz de competir con la tradicional y posiblemente de superarla. Ir de shopping o contratar un cerrajero son opciones disponibles en la red a apenas unos pocos clics de distancia. Muy bien, gracias. Entonces, él sigue dando razones por qué Internet, digamos, mejoró el mundo. ¿Sí? Es lo que nos trae. Él siempre, mire que él no se sale, es muy coherente. Vamos a mirar si en algún párrafo va a decir algo diferente. Pero él ya ha tomado una postura, dice que supera con creces, las cosas positivas de Internet superan con creces como a las dificultades. Y el último párrafo, no sé si Carolina, si es tan amable, Carolina, ¿nos puede leer este último párrafo? ¿No? Carolina, no. Sí, señor, sí, señor. Listo, Carolina. El último, el que dice velocidad, y con eso pues estaríamos. Vale. Velocidad, facilidad y abundancia son valores muy presentes en el mundo de Internet. Un mundo casi tan grande como nuestro planeta y casi tan complejo también. Es probable, de hecho, que para hacerle justicia a Internet debamos entender que se trata de un invento tan revolucionario y de tan amplio alcance, que únicamente se puede comprar con la masificación de la electricidad o con la inversión de la agricultura. Su impacto sobre nuestra vida ha sido inmenso en apenas 60 años de existencia, y eso es solo la punta del iceberg de un cambio profundo en nuestra manera de conformar la sociedad. Muy bien. Ahí sí hay analogías. ¿Dónde están las analogías en ese párrafo que leyó Carolina? En la masificación Como comparando de la electricidad, con la electricidad, ¿cierto? la Sí, invención muy de la bien. agricultura. Que únicamente se puede comparar con la masificación de la electricidad o con la invención de la agricultura. Él hace una analogía ahí y es válida, porque usted sabe que la electricidad pues es de la segunda revolución industrial y los hombres claves ahí es Nikola Tesla con la energía alterna y Tomás Alva Edison con la energía directa, ¿sí? La corriente continua. La corriente continua, digamos, de Tomás Alva Edison, que finalmente pues gana la de Tesla, que es la energía alterna. Muy bien, ahí tenemos entonces este texto, creo que es el más completo y quiero resumir con lo siguiente. Primero, ustedes deben construir un texto corto, una página más o menos, una página un poquito más de pronto, sobre un tema que les van a dar. ¿Cuál tema puede ser? No sabemos, pero entenderíamos que es un tema presente, que es un tema importante, que es un tema que puede estar moviendo al mundo o que puede estar determinando algunas condiciones o necesidades de Colombia. Como para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué es importante en la organización del texto? Y esto lo que voy a decir es para organizar un texto. ¿Cómo debería ir organizado el texto? Pues un título, ya ustedes mirarán cuál es el título pertinente. No un título como calentamiento, por ejemplo, que sea calentamiento global, y usted pone calentamiento global, es como que no es tan llamativo, ¿sí? Busca un título, pues sí, que tenga que ver con calentamiento global, pero que no sea así, calentamiento global. Es un texto que se lo van a calificar personas expertas, y ¿qué es lo que van a tener en cuenta ellos? Uno, la claridad del texto.
la sencillez, ¿sí? La claridad. La forma de argumentar es lo que ellos se van a tener en cuenta y cómo está organizado el texto. Básicamente es lo que van a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo está organizado? Uno, un párrafo introductorio, ahí leímos. El párrafo introductorio es aquel que nos dice, nos va a hacer una introducción breve, por ejemplo, a Internet. Y en este caso, ahí mismo, al final, va el propósito. Les dice, este texto, vuelvo y lo repito, está ahí. En las siguientes líneas, si no habla de texto, en las siguientes líneas trataremos de demostrar que sus beneficios superan con creces a sus inconvenientes. ¿Sí? En el caso de Internet. Demostrar es el verbo. Entonces busquen un verbo que ustedes puedan, digamos, trabajar. El Señor dice demostrar, y Él lo demuestra mostrando, digamos, cada vez las facilidades que trae Internet, los servicios que presentan, ¿sí? Los impactos. Él se vale de varias cosas, pero lo hace de una manera sencilla. Entonces, primero, el título, el párrafo introductorio, y si pueden, ahí mismo, el propósito. ¿Dónde está la pregunta? ¿Este texto tiene pregunta problematizadora, sí o no? ¿El texto que leímos tiene pregunta problematizadora? ¿Qué dicen? Sí, tiene la pregunta problematizadora en el título. ¿Es mejor el mundo desde que existe Internet? Ahí está la pregunta. La pregunta es coherente con el objetivo. Sí, porque el objetivo va a hablar del beneficio de Internet. Aquí lo que está diciendo, pues de la importancia que tiene, o sea, cómo Internet pues, se constituyó en una herramienta central para el ser humano. Y la pregunta nos va también a decir si Internet ha mejorado el mundo o no. ¿Sí? Mucho. Es mejor el mundo desde que existe Internet. La manera en que esté escrito, pues uno dice, oye, quita el Internet al mundo, quitemos Internet hoy. ¿Qué creerían ustedes? Pues que nos haría una falta impresionante. Si cuando no hay el WhatsApp, sí, como que quedamos ahí. Entonces eso. Segundo paso, viene lo que es el desarrollo. Lo que hace este señor a partir de acá, nos dice, comencemos como se estila. Ahí aparece el desarrollo. Entonces viene todo el desarrollo, y el desarrollo ¿qué es? El desarrollo es alcanzar el objetivo, que es demostrar, realizar ese objetivo y resolver la pregunta problematizadora, que es si la sociedad se hizo mejor o el mundo se hizo mejor a partir de Internet. Y él va a decir, sí se hizo mejor por esto y esto. Ahí viene el tema de desarrollo. Entonces viene título, párrafo introductorio, desarrollo, y al final vienen unas conclusiones. Velocidad, facilidad y abundancia son valores muy presentes en el mundo de Internet. Un mundo casi tan grande como nuestro planeta y casi tan complejo también. Entonces, ahí va a dar unas conclusiones. Se sale un poquito de las formas en que damos las conclusiones, diferente al de arriba, pero él las da de otra forma, pero sí hay unas conclusiones. ¿Qué más podríamos decir? Pues desde aquí se vale no de grandes recursos literarios, lo que más se utiliza, digamos que la sencillez, y en algún momento el tema de la analogía, ¿sí? Utiliza de manera ordenada los beneficios que nos presenta Internet. Eso es todo lo que él hace. Es más o menos así el párrafo. No traje textos más grandes porque no le están pidiendo a ustedes textos tan grandes, sino un texto sencillo, ¿sí? Los párrafos que él utiliza esta virtud, digamos, que maneja bien los conectores. Sí, lo escucho. No, que usa párrafos cortos, ¿no? Muy bien, utiliza párrafos cortos, mira, no utiliza párrafos largos, utiliza los conectores, maneja... Profe, yo lo que sí veo es que él en ningún momento, bueno, no sé si sea el propósito de eso, él no tiene ningún momento de
de hacerle una crítica negativa en ningún momento, ¿no? Todo es una Sí, crítica no, es positiva, correcto, sí, ¿cierto? ahí él no hace eso. Por lo menos de lo que conocemos en el texto, no sé si sea más grande o no, yo tomé este, pero Sí, a diferencia del texto anterior, este texto no hace ninguna crítica, ¿sí? exactamente. Sí, yo pensé que cuando vi el título pensé que iba a ser de pronto un tema comparativo de algo, ¿no? Sí, no, él no lo hace, él solamente Ok, va a mostrar las virtudes de Internet. una virtud, sí. Sí, una virtud. Unas críticas que haríamos, pues el tema, digamos, de lo que es la vigilancia que hay en Internet, la adicción que hay, las noticias falsas. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que podríamos decir. Entonces, digamos que sería eso. No sé, ¿qué me quieren preguntar? Pues quiero dejar de, digamos, de compartir. Ahí queda el link, por favor, para que ustedes se inscriban. No sé si lo están viendo. Entren ahí al chat y ahí está el link. Y pues abro un espacio de preguntas. Profe, Entonces, una pregunta. sí, Leonardo, sí. ¿Usted nos comparte ese texto o algo? ¿Es con lo que estabas explicándonos o algo, no? La verdad no me han dicho eso. Ah, ok. Sí, pero pues Era una pregunta, simplemente. si de pronto me solicitan, yo no tendría de pronto dificultad Ah, ok, profe. en compartirlo. Entonces yo hablaría con el profesor Ok. él no tendrá, no sé de qué manera para compartirlo y yo con mucho gusto lo compartiría. Particularmente me gustó mucho como nos explicó el tema, profe. Muy eso. Ya queda en cada cual como hacer la indagación de cada cosita que nos explicase e ir uno más al fondo por cada concepto, ¿no? Sí, yo creo yo creo que lo mejor es la sencillez, Sí. no ir a cosas grandilocuentes porque nos enredamos, nos confundimos, entonces hay un problema ahí. Entonces, creo que la sencillez sería como la recomendación que yo les daría y lo que decía de los párrafos, la organización del texto, la manera de argumentar, son argumentos muy sencillos. Usted mira en el último texto que sí, le falta el tema de la crítica, de asumir. Oye, pero sí, Internet tiene una serie de dificultades también grandes que, digamos, nos trajo varios males, por decirlo de alguna forma. Pero el texto es sencillo y lo hace de una manera coherente, nos va explicando y no repite, mire esto, no, el texto no es reiterativo, sino que además Internet pues es un tema que digamos que se logra, que se presta, digamos, para hacer un texto como el que acabamos de leer o como el otro, ¿sí? Pues, hay muchas cosas, entonces, válganse, no Profe, solamente, lo sí, interrumpo. Digamos, en ese Leonardo, caso, sí, él habló de una forma positiva todo, ¿cierto? sí. Los que evalúan eso, ellos analizan eso, digamos, solamente se enfocó en esto y no habló ¿lo analizan así o no? Mire que los que analizan el texto tienen muy en cuenta la pregunta problematizadora y el objetivo. Y yo creo que, digamos que él logra, a través Sí. del propósito que se hizo, que era demostrar que efectivamente Internet le faltó un poco más de argumentación. Creería yo que le faltó Ok. convencer un poco más, ¿sí? Pero el texto en términos generales es claro, que es una de las Ah, cosas sí, uno que lo lee y es claro. es claro, entonces hay claridad y eso lo logra el texto. ¿Los Ah, bueno, argumentos son bien. válidos? Sí. ¿Le faltó de pronto convencer más? Yo creo que esa parte le faltó recursos un poquito literarios o servirse de otras cosas. De pronto la otra parte que dice Leonardo, que estoy de acuerdo, mostrar que también que no es tan positivo, sino que Internet también trajo una serie de males, pues eso de pronto el texto hubiera ganado algunas cosas y hubiera hecho un mejor texto. Sí, sí, porque uno espera eso, ¿no? También. Sí, claro. Pero yo creo que un jurado le daría al autor de ese texto una calificación buena, no digamos súper Ah, ok. buena, pero buena. O Ah, sea, que bueno, le bien. dará una buena calificación. Digamos de 10 puntos, por ejemplo, yo creo que le sacaría un 7, un 8, que me parece que es una buena calificación. Ah, ¿Sí? bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, por favor? Profesor, lo que pasa es que yo no tengo el link porque entré tarde. Sí. En el ¿Qué le chat. sugeriría yo en ese caso? El profesor, yo no tengo, digamos, manera, pero él va a dejar la grabación. Y entonces yo le sugeriría que le escriba al profesor para que por favor les suban digamos, esta clase, este video, y así ustedes, digamos, que lo puedan ver. ¿Sí?
Si él me lo envía, yo también lo dejaré. No, pero es que ustedes no tienen acceso al aula virtual, entonces no, digamos, a las aulas virtuales de nosotros, o no estoy seguro. Pero de pronto, creo que lo más conveniente es que usted le escriba al profesor, profesor, por favor, me puede enviar el video de la clase del profesor Hugo Jiménez, porque llegué un poquito tarde y digamos que no pude verla todo. Entonces, esa creo que es la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta? La profe creo que ya salió. Por favor, les recomiendo que se inscriban en el tema de ahí, en el link que hay. No sé si todos lo vieron. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, ya. ¿Todos? Sí, profesor. Bueno. Sí, ya. Para Pues, la si no hay asistencia, ¿no? más preguntas, les agradezco la presencia de los que asistieron a este espacio académico. No tengo el número, cuántos estudiantes vinieron. A usted, profe, por el tiempo y las indicaciones. Muchas No, gracias. Sí, tranquilos. profe, muchísimas gracias por todo. Muy claro. Bueno, muchos éxitos. Felicidades. Tal vez tengamos la Gracias, oportunidad profe. de vernos otro día. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Chao, Buenas profe. noches. Gracias, Ante profe, todos, que muy estén bien. amable. Que descanse. Felicidades. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones. Juan, que esté bien. Bueno. Hasta luego. Gracias, profe. Bendiciones. Felicidades, que estén bien. Luego. Así como que quede solo.